Suma de un montón de pequeñas historias que yo ya tenía escritas, algunas, otras había empezado y dejé por la mitad, y otras eran ideas que nunca llegué a plasmar sobre el papel. Ideas que a mí me gustaban, pero que así como yo las había escrito, me daba cuenta de que no eran buenas, porque mucha gente ya había escrito y bien sobre ese tema, y yo no estaba aportando nada nuevo. Y como escribir una novela, en mi caso, realmente es un trabajo arduo que me suele llevar varios años, no quería perder tiempo en algo que después no iba a sumar ni siquiera en la literatura regional. Y una noche se me ocurrió, estaba viendo, había terminado de escribir Bufeos, mi segunda novela que publiqué, no la segunda que escribí, ya estaba en proceso para ver cómo la iba a publicar, ya quedó la vacante en mi vida, bueno, ¿en qué otro libro ocupo este tiempo ahora? Y siempre volvía a esos cuentos comprimidos que se notaba que tenían estructura de novela, pero encima los había comprimido, o sea que hasta para cuentos eran horribles. Y dije, si hubiera alguna manera de poder hacer con todo este material uno solo, a lo mejor saldría algo interesante. Y resulta que en uno de los cuentos había 4 personajes. Entonces dije, se está poniendo interesante. Si yo a cada uno de estos personajes pudiera darle 1, 2, 3, 4, la cantidad de historias que sea, a lo mejor ahí se podría encaminar la cosa. Y de hecho se encaminó, ahí salió El juego de las máscaras. Originalmente yo quería escribir un libro por partes porque nunca lo había hecho, entonces tenía la fantasía, bueno, salió un libro con 6 partes, después se convirtió en 5. Transcurre, tuve que unificar tiempo y espacio, transcurre a partir de 2001 hasta 2014, pero con importantes saltos hacia atrás en el tiempo, en cuanto se cuenta la historia de los padres e incluso de los abuelos de estos 4 protagonistas. Transcurre, arranca en Resistencia, cuando la primera de las protagonistas, Sofía Brisman, llega a conocer una casa que ha heredado, cuando acaba de fallecer su padre, una casa que ella no sabía que tenía. Transcurre, bueno, una parte en Resistencia, ella es de Buenos Aires, transcurre en Buenos Aires otra parte de la historia, Sáenz Peña, Castelli, Miraflores, varias, Villa Ángela, Corrientes, la ciudad de Corrientes, Itatí, se mencionan otras localidades correntinas, después empiezan algunos de los personajes a viajar, entonces viajan a, no sé, a Córdoba, se cruzan a Chile, llegan hasta España, Paraguay, Uruguay, algunos Perú, algunos países cercanos, no tan cercanos. Es bastante amplia, todo eso implicó mucha investigación porque no era mi intención plasmarlo como a mí se me ocurría que era, sino que quería una base real, saber cómo eran las cosas y si tenía que transgredirlas, que quedara claro que estaba transgrediendo. Hay mucha denuncia a través de uno de los protagonistas que es periodista, hay mucha denuncia de injusticias, de situaciones por ahí turbias o lamentables. Una de las protagonistas es médica veterinaria, la otra, Sofía, es médica veterinaria, Daniela es profesora en letras y es escritora, también sirvió para plasmar la realidad de los docentes en términos generales. Uno de los protagonistas varones es abogado, pero se tira más hacia las artes plásticas, entonces cuenta cómo es el proceso de un artista para hacer desde cero. Y el otro protagonista, Alejandro, es el periodista, es fotógrafo y después se hace periodista. ¿Qué tienen? Para hacerlo cortito, porque realmente el libro tiene más de 1500 páginas y es complicado, completo, así, editado en papel, y obviamente no se puede uno hablar contar todo porque es imposible. Para eso les comento que en YouTube tengo un canal, me encuentran con mi nombre, Marina Nil, y ahí sí tengo una lista de reproducción, mis novelas, donde cuento en detalle para el que le interesa el proceso creativo, ¿no? Y los detrás de escena, está todo. Lo que tienen en común los 4, que no se conocen, se van conociendo a medida que la novela avanza, es que en algún punto todos descubren un secreto familiar que les cambia totalmente la vida, los da vuelta. Un secreto, obviamente, es una novela que atrapar a los lectores, son secretos oscuros.